el análisis. Falta tan solo 32 minutos para que comience la sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, declarado culpable de 4 delitos contra el narcotráfico, y hoy en el Día Mundial de Lucha contra las Drogas, él va a recibir su sentencia. Ya está aquí con nosotros, ya habíamos presentado a la licenciada Xiomara Orellana, periodista especialista en temas de narcotráfico, y ahora vamos a darle, Xiomara, la bienvenida a el abogado Kenneth Madrid. Abogado Kenneth Madrid, abogado penalista que ha estado con nosotros en este proceso. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Jackie. Licenciada Xiomara, un placer estar aquí con ustedes. Como bien lo dice, llevamos el proceso, tuve la oportunidad que me permitieran de estar acá con ustedes informando al pueblo hondureño. Y bueno, ahora es el desenlace ya final, ¿verdad? Sabremos cuánto es la condena que tiene el expresidente Hernández después ya que un jurado lo ha declarado culpable. ¿Cuáles son esos escenarios que tiene Juan Orlando Hernández? Bueno, mire, al final uno ve que esta guía para poder dar la pena está en la guía federal de sentencia, ¿verdad? Es donde se establece claramente cuánto es la condena que le puede corresponder. Hay una clasificación que establecen A, B, C y D de conformidad a la gravedad del delito y también a los antecedentes personales. Hay una tablita, a él lo ubican en la categoría D, está como en el nivel 38, y según sus antecedentes personales también se categoriza del 1 al 5, y se encuentran esos dos rubros por ahí, y le tocarían alrededor, si fuera decisión eminentemente ya tomada en base a la probatoria, que es una unidad también que le hace recomendaciones al juez después de hacer todos estos estudios que hablamos de los antecedentes personales, se ubica más o menos como entre 360 meses a privación de libertad de por vida. Prácticamente lo analiza, y no es que el juez Kevin Castell toma su decisión arbitrariamente, sino que al contrario, ¿verdad? Está una tabla bien establecida y se ubica, y donde hemos verificado está en el nivel 38 y en el otro nivel arriba 4, casi en los límites, y prácticamente auguramos que va a haber una cadena perpetua mínimo, y puede darle al final, puede hacer una combinación, una cadena perpetua más 30 años, 2 cadenas perpetuas más 30 años, o puede llegar el escenario más trágico, tal como lo pidió la Fiscalía, que es 3 cadenas perpetuas, es decir, 3 privaciones de libertad por vida. Son 3 cargos que son severos, ¿verdad? La ley federal de conspiración los tiene como un delito grave. Entonces, por lo tanto, todos conllevan privación de libertad de por vida como pena máxima, y eso ha pedido la Fiscalía Federal, ¿verdad? Ha pedido la privación de libertad de por vida por cada uno de los cargos que se le han formulado, de tal forma que si el juez Kevin Castell quiere mandar un mensaje ejemplarizante, como se lo ha pedido la Fiscalía en el escrito presentado, prácticamente vamos a estar viendo un escenario mucho más severo que el de su hermano Tony Hernández, porque recordemos que su hermano Tony fue condenado a una cadena perpetua más 30 años y eran estos mismos 3 cargos. Entonces yo siento que va a haber un juicio de reproche mucho mayor para el expresidente Hernández, porque creo que le va a decir que él debía de comportarse de una forma ejemplar, diferente a todos los ciudadanos, y en cambio optó por infringir la ley, de tal manera que yo sí siempre he sido del criterio, y acá lo hemos mencionado con ustedes, que sí él va a recibir al menos 2 cadenas perpetuas. Bueno, y era el análisis también que hacía Xiomara Orellana, poniendo el ejemplo de la cadena y de la sentencia que recibió el Chapo Guzmán, que fueron 2 cadenas perpetuas más 30 años. Usted habló con la esposa del expresidente Hernández, ella espera lo peor, ¿no? Ella fue bien clara cuando hablamos con ella, diciendo que estaba preparada para una sentencia cruel, una sentencia desfavorable, pero centraban sus esfuerzos ahora en la apelación, que es el siguiente recurso que tiene la defensa del exmandatario para continuar en este proceso. Bueno, y nos decía don Mike Vigil que una apelación sería casi para nada. Sí, mire, es que ahí, en Xiomara, Jackie, es muy importante que el pueblo hondureño comprenda que los recursos de apelación en Estados Unidos, sobre todo los federales en estos temas, mire, únicamente puede haber una apertura del Tribunal Federal en caso que hayan hechos nuevos, que no se hayan ventilado durante el juicio y apareciera evidencia que puede ayudar a generar una sentencia absolutoria. Pero acá en este caso no es la circunstancia, no hay hechos nuevos que puedan ayudarle a él.
también se puede dar cuando ha habido violación de derechos constitucionales, ¿verdad?, de Estados Unidos, como los más comunes, que se ha violentado el debido proceso o el derecho de defensa. Y esas circunstancias tampoco sucedieron en el proceso porque el juez Kevin Castle fue muy cuidadoso de verificar cada uno de los detalles en el juicio y le dieron oportunidad permanente al equipo de defensa del presidente Hernández, de tal forma que por eso es que los argumentos también que se hacían en este momento para anular la sentencia hace poco, hablaban de un testimonio, de un testigo que mintió, y realmente en Estados Unidos se utiliza la supresión hipotética. Esa es una teoría que está emanada de muchos precedentes en la Corte Suprema, en el cual usted quita esa declaración, no pasa nada, no es fundamental, no cambia el resultado del juicio, no lo cambia, entonces no tiene sentido. Por eso le dijeron no se puede anular el juicio, está todo, todos los derechos se le han respetado al imputado Juan Orlando Hernández, de tal manera que llegó la sentencia de culpabilidad. Por eso es que pensamos que la apelación tampoco va a tener ninguna prosperidad fuerte en el cual puedan amparar ellos una esperanza de poder cambiar el rumbo de lo que hasta ahora se conoce. Mire, yo siempre tomo de referencia el juicio de Tony Hernández porque fueron muy similares, evidencia muy característica, y ahí también la apelación ha sido denegada, de tal forma que no le vemos un futuro que cambie el panorama que hoy se encuentra. Creo que el presidente Hernández hoy, creo que vamos a estar viendo una de sus últimas apariciones en público. Que va a ¿Se va a poder ver el presidente? No, a la gente que está en nada, llega a la sala nada más. Sí, han llegado varios, les cuento. Sí, porque hay un interés grande en el caso, pero anteriormente se había una facilidad de tener las llamadas y uno podía escuchar la sentencia, pero era por la época COVID. Una vez superado lo del COVID, quedan las audiencias normales. Y hay un dato interesante que comparto yo con el abogado, y es que es rara vez que una sentencia del juez Kevin Castle ha sido rebatida en el segundo circuito. Entonces, las probabilidades son pocas, pero yo también entiendo a la familia que quiere agotar todos los recursos que tiene a la mano, pues para ver en qué medida pueden incidir o no en ese fallo que se dictó el 8 de marzo del 2024. Llama mucho la atención que la última carta que vimos, quien está liderando la defensa, y lo mirábamos en los últimos días, ya no era Álvaro Colom, sino que Renato Estable. Exacto, porque es la persona que, según nos dijo la abogada Ana García de Hernández, está coordinando el equipo de defensa que ahora toma las riendas en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado Colom prácticamente se desliga del caso y el Renato Estable el que está, no sabemos con qué abogados más, pero ellos, según dijo la ex primera dama, están trabajando en ese recurso de apelación. Bueno, y para ver ese proceso, porque ya vimos que la familia espera lo peor, los analistas dicen 3 cadenas perpetuas, 2 cadenas perpetuas, más 30 años. ¿Cuánto tiempo va a tener la defensa para poder presentar esta apelación luego que hoy se dé la sentencia? Bueno, ya que mire, en lo que son las reglas federales de apelación, ahí se establece que una vez que la sentencia queda registrada en el sistema, que eso será hoy, a partir de hoy, tienen 30 días para poder interponer la apelación. Pueden hacerlo antes, pero no pueden pasar de los 30 días porque ahí perderían, estaría precluyendo el término, es decir, terminando y perderían su espacio. Yo creo que no lo van a perder, obviamente van a presentar la apelación, seguro ya la tienen trabajada de una forma efectiva, pero es un recurso muy técnico. Si ahí se llega a hablar otra vez de que el juicio fue injusto y que no presentaron esta prueba o esta evidencia, prácticamente eso no va a prosperar en nada, ¿verdad? Es como algo que se puede homologar aquí, el recurso de casación aquí en Honduras, ¿verdad? Que lo revisan la sentencia. ¿Y por qué es muy técnico? Para que toda la teleaudiencia comprenda, es porque ya hubo un juicio oral, ya hubo un juicio donde fue escuchado por lo que pueden llegar a la sala, por el gran jurado, ¿verdad? Este jurado que está integrado por 12 personas que vieron la prueba de viva voz, y prácticamente a esa característica de tener un juicio solo lo puede destruir
un argumento técnico, ¿verdad?, que no se haya previsto en el juicio como violación a sus derechos constitucionales o nueva prueba. De tal forma que lo mismo pasa que en Honduras, ¿verdad? Podría ser una similitud. Nada puede destruir el juicio oral más que esos aspectos técnicos que violentan sus derechos de la Constitución. De tal forma que acá Jackie tiene 30 días para poder interponer eso, el recurso de apelación, y es su derecho, ¿verdad?, de poder hacerlo. Es el derecho de la doble instancia que los tratados internacionales y el derecho procesal penal a nivel mundial, ya sea anglosajón o del que derivamos nosotros, del continental europeo, se debe garantizar, ¿verdad?, la doble instancia. De tal forma que el recurso lo tienen libre, pero como lo mencionamos, no le vemos que vaya a tener mayor prosperidad. Creo que acá termina, como le mencionaba en el segmento anterior, ya que coincidíamos ahí con Xiomara también, que esta va a ser una de las últimas apariciones públicas del expresidente Hernández con las personas que están en la sala, que lo van a poder ver, que lo van a poder apreciar, porque a partir de este momento comienza un proceso complicado por el presidente, ya en una privación de libertad por vida. Lo más seguro es que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Él está haciendo una petición de quedarse ahí, pero ahí no se va a quedar, porque esta es una cárcel intermedia en la cual únicamente están ahí los procesados mientras terminan su proceso de recursos, como las apelaciones, y en muy raras ocasiones los dejan quedarse ahí en temas de apelaciones. Creo que habrán 1 o 2 precedentes nada más, pero lo más seguro es que él sea trasladado ya a una cárcel de máxima seguridad. Y lamentablemente dicen que el ser humano es producto de sus acciones, ¿no? Uno cosecha lo que siembra, y no lo decimos nosotros, lo dice un jurado de Estados Unidos que lo ha declarado culpable, y ahí creo que se cierra un ciclo, Jackie, a ver qué sucede ahora, si la clase política nuestra toma conciencia de lo que está pasando, si realmente se da cuenta de que no se puede tropezar 2 veces con la misma piedra, y que en el país deben haber reformas sustanciales en el área político-electoral para que nunca más haya financiamiento ilícito de narcotráfico, de crimen organizado en las campañas políticas. Y si los políticos no aprenden esto, Jackie, ese es el mensaje que ha dejado prácticamente Estados Unidos en ese escrito que se presenta. Quieren sentar un precedente ejemplar para América Latina y sobre todo la región centroamericana, de que Estados Unidos es implacable y va a luchar contra el narcotráfico, y el Departamento de Justicia se va a hacer presente cuando alguien incumpla las normas federales de Estados Unidos. Y aquí también es interesante ver, después de esta sentencia, qué sigue, porque sin duda abre el paraguas para más señalamientos, solicitudes, y bueno, esto no termina acá, esto continúa. Bien, y el